Perfecto. Estamos en YouTube. Ves Ya, nuestra imagen a la par. Creo que ya resolvimos el problema. Una disculpa, mil disculpas para ustedes. Pero bienvenida, Estela. pues muchas gracias, aunque haya un desfase, Te escucho. empecemos sin más preámbulos, porque ya los hicimos esperar muchísimo. Correcto. Me parece muy bien. Ahora creo que sí puedes silenciar el YouTube para que no tengamos más regreso. Solo nos escuchamos a través de Meet y nuestros amigos nos escuchan por YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar, como bien dices. La idea es revisar este documento de los 100 pasos para la transformación. Y bueno, para eso tenemos el documento que ustedes también pueden descargar de YouTube. No puse el enlace, pero, pero lo pueden encontrar fácilmente en el Internet. Voy a compartir el documento en la pantalla. Espero que se vea. A ver, ahora aquí está. Aquí tenemos el documento. Mil disculpas para todos ustedes, pero aquí tenemos ya el documento por revisar. Listo, este es el inicio del documento, 100 pasos para la transformación, y vamos a enfocarnos fundamentalmente a este primer capítulo. Bueno, no es el primero, discúlpenme, es el capítulo de medio ambiente, agua y recursos naturales. En este desarrollan algunas ideas que son las que vamos a comentar en este momento. ¿Quisieras comenzar, Estela, con lo que ves? Bueno, yo no les voy a poner en pantalla lo que yo tengo ahí señalado, pero en el programa de ayer de Adriana, yo hablaba de leer y de escuchar, pues con una mente más crítica, ¿no? Sí, Y ni modo, es quizás de formación profesional, pero me interesaba mucho el tema y leí con mucho cuidado es un par de páginas, solamente digo un poquito más, pero luego hay cifras que yo no entiendo. Pero me parece que sí quiero resaltar algunas cosas. Me parece interesante que diga que ese primer párrafo que dice el agua es un recurso vital para México, se requiere no solo para el consumo, bla, bla, bla. Yo personalmente me dio una impresión de un trato y por lo que sigue un poco más como de mercancía del agua. Yo esperaría que se dijera antes que nada, ¿verdad? Pues es un derecho humano, es un recurso vital para sostener la vida de todo ser viviente, no tanto del mundo animal como del mundo vegetal, ¿no? Y nosotros vivimos de esos dos mundos, ¿no? Y nos
para nuestro sustento. Entonces, antes que cualquier otra cosa, no que no lo diga, pero es el orden de prioridades, es el orden de presentación, es ese énfasis en el desarrollo económico, ¿no? Entonces, esa idea a mí me parece fundamental tenerla en mente. Alguien, de hecho, hizo ese comentario en el chat. El agua es un derecho, no es una mercancía. Pero aquí yo siento que el énfasis no está tanto en el hecho de que es un derecho, ¿no? Por ejemplo, en el párrafo que sigue, estamos cruzando por una sequía prolongada. Es como poner todo el problema en la sequía. Ya nos dirá Gustavo qué tanto hay que poner en la sequía y qué tanto hay que poner en otro lado, ¿no? Y nos dicen que, bueno, están trabajando para arreglar ciertos problemas, pero no se trata en ningún momento del problema de la corrupción, ¿no? Y ese es un problema estructural, el problema de la corrupción, ¿no? En fin, o sea, hay otras cosas que están mal escritas o lo que fuera, que bueno, ahorita pues no viene muy al caso, pero también en ese párrafo quisiera resaltar que dice, volvamos a plantear las reglas. Entonces, no estoy segura o sea, no se siguen las reglas, no se han seguido las reglas, son nuevas reglas para regir el sector del agua. Dice, e implementar soluciones distintas basadas en la tecnología. Una pregunta es, ¿por qué en la tecnología? ¿Por qué basadas en la tecnología? ¿Es un problema de tecnología? Ciertamente que sabemos que hay un problema de tecnología, pero todo el problema está ahí. Y luego dice, llevada a cabo por una nueva generación de profesionistas. ¿Qué significa eso? Y hasta aquí lo dejo, Gustavo, y te cedo a ti la palabra. Muchas gracias, Estela. Sí, a mí también me brincan prácticamente las mismas cosas que tú has señalado en estos primeros párrafos. Por ejemplo, las primeras palabras con las que comienza el texto es, el agua es un recurso vital para México. Y al reclamarlo como recurso, estamos viendo que hay un enfoque pues mercantil, ¿no? De entrada, en las primeras frases del documento. Y luego se requiere no solo para el consumo que tenemos en la casa y el trabajo, sino también para nuestra seguridad alimentaria, que bueno, evidentemente esto sí sería un aspecto de supervivencia, pero también es una cuestión comercial, seguridad alimentaria, la producción de alimentos. El desarrollo económico, bueno, esto ya como que suena un poco más claro, cuál es realmente el enfoque que se está haciendo en este documento, la generación de energía eléctrica y el cuidado de la salud pública como el último punto de este párrafo. Y creo que debería ser algo primordial. En primer, creo que en número uno debería ser pues, cuidar la vida, ¿no? Y esto implica también la cuestión de la salud pública. Entonces, bueno, efectivamente, eso es el comienzo del documento. Después comienza a señalar que la sequía prolongada y que son cada vez más evidentes las amenazas del cambio climático. Y aquí nos están ya condicionando el sentido del derecho y la gestión del agua hacia una condición estacionaria, una condición que tiene muchos cambios a lo largo del año y de varios años y que es cíclica. Entonces, ya mencionar el cambio climático de entrada en una propuesta de estas nos señala una alerta, ¿no? Así es como lo puedo leer yo. Aquí también señala que seguimos buscando soluciones para evitar la sobreexplotación. La sobreexplotación es muy sencilla, no hay que buscar mucho y hacer muchos cambios. Sabemos que legalmente hay un montón de concesiones. Vamos a poder analizar en algunas otras emisiones ya con más cuidado
y resolviendo los problemas técnicos, pero que hay la manera de evitar la sobreexplotación sin necesidad de invertir en mucha tecnología. Ahora, esto nos habla más bien de pues que hay un pretexto o hay algo que está impidiendo evitar esta sobreexplotación y que aparentemente no se tiene a la mano. Lo vamos a ver. También habla de un futuro en donde con optimismo se vuelvan a plantear las reglas que rigen el sector. Esto es muy importante, volver a plantear las reglas que rigen al sector. Y esto más bien, desde mi punto de vista, tendría que decir, bueno, pues tendríamos que emitir una nueva legislación con respecto al agua y la manera en cómo se administra. Y aquí, pues otra cuestión que también me llama mucho la atención, así como a ti, Estela, que es implementar soluciones distintas basadas en la tecnología. Esto me suena a, vamos a descubrir algo nuevo para resolver el problema a partir de algo de tecnología. ¿Y qué pasa con la tecnología que tenemos? ¿Y qué pasa con las decisiones y la manera en que se organiza el sector hídrico en el país, las decisiones que hoy se toman, etcétera? Entonces, es ambiguo, incluso además de ambiguo, es mañoso, tramposo de alguna manera. No quiero decir que esté mal intencionado, sino simplemente pues, quien escribió esto no sé si tenga clara cuál es el problema que sufre el país. Esta crisis que sufrimos no se trata nada más de cambio climático, sino de cómo se administra y cómo están las autoridades, cómo está organizado todo el sector, cómo es que se ha concesionado el agua, quiénes son los usuarios, etcétera, ¿no? Voy contigo, Estela. Bueno, no te vemos en YouTube, pero no importa, te oímos y eso es importante. Sí, una cuestión que es interesante es que parece que el mayor problema es el uso poco eficiente en el campo. Más adelantito viene esta información de la que va a hablar este, Gustavo. Eh, y en el siguiente párrafo, bueno, dice hay que revisar las leyes en la materia para proteger el derecho humano al agua, asignar los derechos de uso de una forma justa y asegurar que el agua continúe siendo patrimonio de México. Esa es una afirmación interesante que viene ahí, porque por una parte, bueno, es patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Desde luego, cada país tiene tiene la obligación de cuidar y de eficientar el uso del agua y asegurarse de que de que el agua sea para todos, ¿no? Y ahí, en mi opinión, deben entrar políticas de revisar ciertas industrias que hacen uso y abuso del agua en ese afán de que todos tengan el mismo derecho al agua. Y sabemos que no todos tienen el mismo derecho al agua, no es equitativo, ¿no? Entonces, poner un ojo en este párrafo, ya supongo que hablará más. Y finalmente, esto de los logros de la cuarta transformación, esto es tan vago que no sé si vale la pena realmente decir algo al respecto. Dice que con una inversión de más de 100,000 millones, ¿en cuánto tiempo? Desde que inició el sexenio, a mí no me queda claro con 15 proyectos prioritarios. Bueno, realmente es un párrafo pues que no dice gran cosa, ¿no? La verdad. Y con lo que está diciendo anteriormente queda claro que hay que volver a hacer las reglas, hay que traer una nueva generación de profesionistas, hay que implementar soluciones nuevas. Entonces, bueno, esto de logros de la cuarta transformación sale sobrando, ¿no? Desde luego, si ya se avanzó algo, pues eso habría que aprovecharlo, ¿no? Bueno, y luego pues ya
aquí sí que vale la pena también, que es en la página siguiente, detenerse un poco y le paso el micrófono a Gustavo para que él guíe también esta parte. Yo también tengo mis cosas que decir en esta parte sobre todo. Sí, esto que señalas es fundamental. Estos pasos, como el primer pilar que señala el documento, la cual, bueno, transformar para fortalecer las reglas y las instituciones del agua. Como primer punto, dice que la Conagua debe ser fortalecida para que pueda cumplir con su encomienda política, técnica y financiera. Bueno, hablando un poco de los orígenes y de cómo surge la Conagua, en alguna vez tocamos este tema en alguna emisión con el queridísimo Mariachi, pero bueno, muy brevemente señalar que la Conagua fue creada en 1989 como respuesta a la desaparición de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que era quien hasta ese entonces manejaba todo lo referente al agua, tanto el agua para riego como el agua para la industria, como el agua también para los servicios públicos, es decir, era una administración completamente centralizada en una secretaría que en los años 70 manejaba alrededor del 75% del presupuesto nacional. Esto era muchísimo dinero y afortunadamente para el desarrollo de este país se hicieron muchas inversiones para el campo, irrigación, presas, mucha infraestructura hidráulica. Sin embargo, en 1989, que surge la Conagua, todo este conocimiento, todo el acervo, todo el manejo de los recursos hidráulicos pasa de una secretaría a una comisión y con esto también una reducción importantísima en los recursos que se proveen a la Conagua. Con esto, recursos tanto económicos como técnicos. Entonces, aquí hay parte del problema, dónde inicia el problema, dónde se comienza a gestar esta crisis que hoy es muy profunda y que si bien los efectos son visibles y que aparentemente son totalmente atribuibles al cambio climático, no lo son. Y bueno, más adelante, en algunas otras emisiones, vamos a ir a detalle revisando números y revisando cuáles son estas causas que nos llevan a estar en esta crisis. Pero bueno, de entrada, creo que el derecho humano al agua debe tener prioridad legal. En esto estamos de acuerdo, creo que todos. El documento así lo señala. Sin embargo, este punto no está siendo prioritario. En este documento al menos se habla como primer punto de fortalecer a la Conagua. Y si fortalecemos un organismo que no ha dado resultados correctos, que nos ha de alguna manera provocado esta crisis por la forma en la que se han administrado las concesiones, los permisos, el manejo del agua, pues tendríamos que tener cuidado, ¿no? De entrada. Fíjate, Gustavo, ¿te puedo interrumpir? Adelante, por supuesto. Justamente en la página anterior da la impresión de que tienen más o menos claro que hay que renovar, que hay que volver a hacer las reglas. Digo, no es tan difícil leer eso. Y aquí, sin embargo, parece cambiar un poco el lenguaje y en vez de decir renovar, por ejemplo, transformar para renovar las reglas, dicen para fortalecer, cuando están diciendo que las van a volver prácticamente a rehacer. Hay una contradicción que tenemos que ver qué realmente están persiguiendo. Una pregunta que yo me hice es, ¿por qué con agua? Es decir, si ya hay una propuesta, por ejemplo, de eliminar varias de estas instituciones autónomas como el INAI, etcétera, 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 pues es evidente con todo lo que están diciendo que la Conagua no funciona. ¿Cómo la vas a fortalecer? Ahora, si la vas a renovar, bueno, pues también cambia el nombre o no sé, conviértenla. A veces es que sí hay que tumbar y crear de nuevo, porque lo que queda puede jalar muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y como dije yo en aquella presentación,
me, esto de decir que la Conagua pueda cumplir con su encomienda política, ¿cuál es la encomienda política? ¿Que haya agua para todos? ¿O es una encomienda social? ¿Cuál es la técnica? ¿Y cuál es la financiera? Son términos como que duros con este problema con el que anteceden, que es el de la sequía, la distribución equitativa del agua, etcétera, etcétera. Entonces, nada más quería yo interrumpir porque parece haber un choque de lenguaje o de ideas o de intenciones entre lo que se lee entre líneas anteriormente, imitan entre líneas, y lo que se lee aquí. No sé si concuerdas conmigo. Completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, esta idea de comenzar una estrategia nueva es necesaria, completamente necesaria. Algunos científicos, sobre todo geohidrólogos, que han hecho estudios, que conocen cuál es la problemática en el lado que menos vemos, que es el agua subterránea, pero que no podemos separar. Esto es interesante ahondar en ello y lo haremos en próximos capítulos, pero la interacción entre el agua superficial y el agua subterránea es completa, no podemos disociar una de otra. Si bien el agua superficial la asociamos inmediatamente con el agua que se precipita, el agua de la lluvia, tiene una relación directa con el agua superficial. Muy brevemente, les comento que si el suelo está saturado, es decir, después de una lluvia cae una segunda lluvia, una lluvia consecuente, el suelo ya está saturado y entonces podemos ver el flujo superficial. Pero hasta que no esté saturado el suelo, no vamos a ver esta agua superficial corriendo por los ríos, etcétera, acumulándose en los arroyos. Esto es una vinculación completa y es parte del ciclo del agua. Es parte de cómo es que la precipitación va infiltrándose en el suelo y cómo esta infiltración del suelo aflora aguas abajo, es decir, en las partes más bajas, cuando ya los niveles de agua en el suelo son suficientemente altos, se crea algo que se llama un gradiente hidráulico y el agua empieza a fluir hacia las partes más bajas. Y ahí es donde vemos que hay escurrimientos, que hay ríos, que se forman lagos, etcétera, etcétera. Pero no podemos disociar el agua subterránea del agua superficial. Y aquí es donde está el problema, el paradigma que tenemos actualmente en el manejo, en el concepto de disponibilidad que utiliza la Conagua, es erróneo, porque se desvincula de una manera simplista cómo es este proceso, cómo es esta interacción para conocer cómo funcionan los acuíferos, cómo se podrían recargar con esta agua que se precipita, tenemos que conocer sus condiciones geográficas, su tipo de suelo, dónde está fracturado, dónde hay zonas de recarga, dónde hay zonas de descarga, dónde hay afloraciones, etcétera. Pero actualmente, como se hace este balance hidráulico o hídrico que hace la Conagua, mediante el cual designa si un acuífero tiene disposición o no de agua, carece de todo ese elemento de investigación, de medición científico de cada acuífero en el país. Eso no existe. Entonces, por supuesto que hay que refundar esta institución basada en un nuevo paradigma, ¿no? Quitarnos de la cabeza, quitarle a estos funcionarios, a estos administradores del agua. Para mí eso es lo que está convertido la Conagua, más que una entidad que esté vigilando y cuidando la conservación, la posibilidad de preservar el agua en mejor condición, simplemente administran las concesiones, los derechos de agua y que pues vemos que la están administrando mal y no es nuevo. Esto viene de décadas atrás. Entonces, por supuesto, necesitamos refundar este sector, necesitamos basarnos en otros nuevos paradigmas
y en una nueva forma de organizarnos, involucrar a los ciudadanos, definitivamente, a todos, no solo a unos cuantos sectores, no a representantes de ciertos grupos de poder, que es como se hace hoy. Sí, es interesante en este sentido. Uy, ¿Qué pasó? como que se cortó el audio. No, te escucho bien. Es que como hay desfase, no estoy segura si interrumpí No, a no, la no, adelante. okey. No, estaba viendo y que ya habíamos comentado en aquel programa, esta propuesta de se debe integrar a la sociedad en la toma de decisiones que afectan las condiciones hidráulicas de su cuenca. En su momento, fíjate, yo lo interpreté como tomar una acción participativa, directa, como lo que estamos haciendo ahorita, pero digamos que prácticamente ahí. Ahora me pregunto si eso no querrá decir, les vamos a decir cómo maximizar el uso del agua y ustedes tienen que participar en esta toma de decisiones o tienen que obedecer o no sé con qué término ponerle a estas, porque de otra manera no veo yo qué mecanismo tendrían para permitirnos participar en la toma de decisiones. No es cualquier cosa una toma de decisiones. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Porque no es nada sencillo. No creo que nos vayan a permitir tomar decisiones, ¿verdad? Y bueno, tendríamos también que saber cuál es nuestra cuenca o nuestras cuencas, que me imagino que hablarás un poco al respecto, pero justamente ese es un punto también de la democracia, ¿no es cierto? Tener la posibilidad de participar, que te abran el espacio, que te permite, que seas escuchado, es parte de esa democracia participativa, de esa democracia revolucionaria de la que habla Fernando de Buen, no de la democracia burguesa como él la llama. Entonces, bueno, yo te paso el micrófono, pero a mí esa parte me resulta muy importante y habría que como destacarla y echarle un ojo a qué realmente qué significa. Si sí es una participación real, me parece fantástico que nos vayan a permitir eso, ¿no? Sí, eso sería lo ideal, ¿no? Se ha estado buscando a través de algunas asociaciones que la ley de agua nacional sea ahora completamente vinculante y que abrace a las asociaciones, a las comunidades y que tengan la posibilidad de tomar decisiones en función a sus intereses comunitarios o de disponibilidad de agua. Sin embargo, otra vez caemos en el punto de la disponibilidad. ¿Cómo se calcula esa disponibilidad? ¿Cuánta agua hay disponible? Nos pregunta Alex Gutiérrez. Ya tiene varias ocasiones que he visto la misma pregunta. ¿Cuánta agua nos queda? ¿Cuánta agua hay? Este, yo no me atrevería a responder esa pregunta, porque nadie sabe, porque no sabemos en realidad. Las reservas de agua probadas, así como las reservas probadas de petróleo, deberían de existir como un concepto, y esto debería de salir a partir de el exhaustivo estudio de los acuíferos en el país. Sin embargo, es realmente muy poco lo que hay estudiado en relación a los acuíferos, al ser una parte invisible, una parte del suelo que tenemos poco acceso. Hay realmente muy poca información y hay mucho menos inversión en ese sector. No, no sé, pensando de la mejor manera, es que no hay investigadores suficientes, pero yo lo que más bien percibo es que no hay voluntad y quienes han señalado estudios, quienes están haciendo investigación en esta en su participación y no han sido incorporados del todo sus estudios, sus Ujú. avances para permitir
involucrar estos conceptos en este cambio que se necesita, ¿no? Evidentemente hay una crisis de agua y esto se nota con el abatimiento de los niveles freáticos, es decir, los niveles en los acuíferos, que en principios de los años 30 o 40 se extraía agua con un nivel, bueno, o el agua estaba prácticamente a flor de tierra, estaba a 2, 3 metros de profundidad en el peor de los casos. Y hoy existen pozos de más de 400 metros de profundidad. Es evidente que nos hemos acabado el agua de estos acuíferos, pero ¿cuánta agua hay? Seguimos sin saberlo. No podemos responder esa pregunta. Y algunas asociaciones, que esto es grave y es importante señalarlo, se han atrevido a señalar una cuota o un número en base a esa famosa disponibilidad. Es decir, en función a cuánto llovió el año anterior, el próximo año se espera que llueva tanto o hay tanta agua en la superficie, en las presas, que es así se puede medir, pero me parece algo también incluso irresponsable y peligroso, ¿no? Sin tener una certeza. Ya mencionaba que el 75% del agua que hay en el país es agua subterránea y en realidad hacia donde estamos volteando a ver en este sentido de los aprovechamientos es al agua superficial y que estamos viendo que estamos sufriendo un ciclo de sequía. Entonces, esto es lo que digamos, nos hacen percibir a la sociedad que no tenemos información suficiente o un conocimiento previo de cómo están las cosas a nivel administración, a nivel el terreno, lo que vemos, lo que sabemos, pues es muy fácil manipular esa opinión, ¿no? Diciendo que es el cambio climático y que está lloviendo menos. Pero ¿eso es verdad? No es verdad. Tenemos que tener cuidado con esos datos, con esa información. Sí, yo me pregunto, ¿qué tanto de esto que tú nos estás planteando lo tienen presente? Pues, bueno, estamos tratando este documento, ¿no? Pero yo supongo que habrá gente ahorita que tenga esta información y que de alguna manera no le esté dando. Y por el otro lado, pues los expertos en los que se apoye la candidata que seguramente va a ser la que gobernará y por eso estamos tratando este documento en parte. Bueno, yo no conozco de la otra candidata ni de Maines que tengan una propuesta, entonces yo respeto y por interés, ¿no? Hay que leerla, hay que conocerla, pues antes de decir nada, ¿no? Bien, entonces esa es una cuestión. ¿Qué tanto saben y qué tanto como que se escabullen del tema, ¿no? Ahí ellos hablan y tú tienes enmarcado lo del acaparamiento del agua, que ya habíamos dicho, sí tienen claro, ¿verdad? Que hay un mercado no regulado, por llamarle de una manera muy elegante, ¿no? Bueno, lo tienen claro y vamos a ver qué hacen. Y en el siguiente párrafo, yo tengo la impresión de que el problema más grande parece ubicarse en la falta de eficiencia del agua por el campo, porque nos están diciendo que el 76% del agua del país no es para agricultura. Es posible, o sea, no sabemos cuánto para industria, porque aquí parece que la mayor parte del agua la aprovecha el campo, luego los humanos, los ciudadanos, y al último que ni se menciona, la industria, las industrias, digo, con los números que yo presenté en aquel programa con Adriana, ¿no? ¿Cuántos millones de litros de agua usa Coca-Cola? Que eran 108 millones o 180, una cosa así, de millones para fabricar el PET, la botella de medio litro, nada más la de medio litro.
Bueno, a mí me suena muchísimo, tú eres el experto, pero me parece que aquí están mostrando, están ubicando el problema en la falta de eficiencia en el campo y no están hablando de la industria, no están hablando de las concesiones, no están hablando de la contaminación, no están hablando de otras cosas. Entonces, a mí sí me preocupa que como que desvíen un poco la atención. Es cierto, o sea, en el ejemplo aquel de la Coca-Cola en Holanda, no sé si se acuerdan, se dieron cuenta de que las técnicas de riego de la remolacha azucarera gastaban más agua que si hubieran utilizado una técnica de riego por goteo. Eso permitiría eficientar más el uso del agua. Lo traigo a colación porque efectivamente no dudaría yo, pero aquí tú sabrás desde luego más que yo, que no haya un uso eficiente del agua en el campo. Yo te lo paso, pero también los números aquí como que no me cuadran, cómo piensan luego devolver el agua ya tratada, no encajan las cifras tan estratosféricas y tan diminutas de un lado para el otro. Bueno, te paso el micrófono y luego Gracias, vamos Estela. comentando. Bueno, sí, es bien importante. A mí me llama mucho la atención precisamente este párrafo que está señalado, que habla del acaparamiento del agua a través de concesiones, que la comercian a través de un mercado no regulado, debe operar bajo el paraguas de la ley. Caray, en principio el acaparamiento del agua a través de concesiones ha sido permitida, claro, tal vez no por esta administración, sino es una herencia de administraciones anteriores, desde que aparece la Nacional, perdón, la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, ha venido gestándose este acaparamiento de agua a través de concesiones que la comercian a través de un mercado no regulado. Esto es completamente ambiguo. ¿Cuál es el mercado regulado? ¿O qué significa? ¿Que es clandestino? ¿Sí? Un mercado no regulado es un mercado clandestino. Entonces, aquí hay de alguna manera un reconocimiento de que esto está pasando y eso no está mal. Digo, sabemos que hay no acaparamiento, sino simplemente pues hay pozos que son ilegalmente perforados y hay agua que es ilegalmente extraída y que las instituciones encargadas como la Semarnat, la Profepa, la propia Conagua, de vigilar que esto no suceda, pues lo siguen permitiendo, ¿no? Entonces, es importantísimo este párrafo y que debe operar bajo el paraguas de la ley. Bueno, existe una ley, ¿cómo vamos a hacer al menos esa ley, que es una ley emitida en 1992 con un montón de reformas, con un montón de cambios, pero que sigue siendo el mismo cuerpo con una base fundamental neoliberal en donde pues de facto reducen la capacidad del Estado sobre el agua, reduciéndola de una Secretaría de Estado a una comisión, reduciendo la cantidad de recursos económicos que le asignan año con año, pues evidentemente fue una ley también como resultado de esos cambios. Y esa ley lo que propone, pues es precisamente tratar el agua como una mercancía. Pero además de una mercancía que no está vigilada. Entonces, fundamental ese párrafo. Y cualquiera que sea el gobierno que aspira a llegar al poder, cualquiera que sea su ideología, pues tendría que estar vigilando este punto y sobre todo, y más que el gobierno, nosotros los ciudadanos. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con el agua que están extrayendo de manera irregular, de manera clandestina? Se supone que hay concesiones, pero además del número que es muy, muy grande de concesiones, también existe la extracción de agua que no se ve, que es la clandestina, ¿no? Y me parece que este punto toca ese aspecto, llamándolo tibiamente mercado no regulado. Ahora, también muy importante lo que señalas, estos números, 76% del agua para uso agrícola
más el 15% de uso público, esto da un 91%. ¿Y dónde está el otro 9%? ¿No? Yo creo que si aquí no se menciona la industria, pues debería de estar más puntualmente señalada y con valores y con números bien, bien claros, porque ese es un usuario que compite por el agua con la población. Y este usuario tiene gran ventaja, sobre todo cuando está bajo el amparo del poder político y sobre todo el poder económico y el poder transnacional, que es muy grande. Entonces, este punto es bien importante, tenemos que enfocarnos en revisar estos números. Si bien 76% del agua en el país es para uso agrícola, bueno, no solo es uso agrícola, ¿no? Habría que ver en este uso agrícola cuántos son agronegocios, cuántos son negocios de exportación, cuántos de estos cultivos que se hacen se exportan y que solo lo que está sucediendo es que estamos mandando agua en forma de aguacates, jitomates, mangos y cualquier otra especie que estemos desarrollando cultivos, pero ¿a qué costo? Y no hablo del costo económico, sino el costo ambiental, el costo de las futuras generaciones. Entonces, esto es fundamental, claro que sí. Eso es a lo que le llamaron agua virtual, ¿verdad? Sí, El el agua agua que, por virtual. ejemplo, le dicen a países con sequía, como en África, ¿no? Bueno, yo, como no tienes fuentes de agua, yo te mando toda esta producción en la que invierto agua y entonces tú estás consumiendo también mi agua, ¿no? Exactamente. Y esto, bueno, sucede en gran medida, ¿no? ¿Quién regula esto? ¿O estamos de acuerdo? Nos preguntaron a los pobladores de los valles de Sinaloa, por ejemplo, o en Chiapas, o en el mismo Guanajuato, en donde hay sequía, hay campos enormes sembrados con sorgo que benefician a una compañía que produce alimentos, transnacional desde luego, pero hay problemas de suministro de agua en las ciudades. Entonces, ¿cuándo tenemos la oportunidad de conversar? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Cuándo tendríamos esa oportunidad? ¿Cómo podemos hacernos de esa voz? Es fundamental esto. Yo en eso justamente es el énfasis que yo quiero poner, ¿no? Si nos van a escuchar, porque yo creo que ser escuchados es crucial. Así es. Y para ser escuchados, por eso es tan importante insistir en que necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos porque para dar nuestro punto de vista y defender con argumentos, con conocimiento, con la razón y con la verdad, necesitamos saber. Y es muy importante que los ciudadanos tengamos ese saber. Nos han ocultado mucha información. Con relación al agua hay muy poca información oficial que realmente pueda ser utilizada como argumento para defender nuestra posición. Tenemos que valernos de investigaciones, de periodismo, de la academia, que también está sumamente regulada y sumamente, pues, ¿cómo decirlo? Atrapada en un conflicto, ¿no? Por una parte, con la posibilidad de desarrollar ciertos estudios, ciencia para llegar a la verdad, pero por otro lado, pues está su condición de funcionario, ¿no? Los investigadores en este país dependen de los incentivos federales y de los programas de investigación que son dados a través de los sistemas nacionales de investigadores y todos estos mecanismos que ha creado el propio gobierno. Entonces, ¿qué tan independientes son estos académicos que nos puedan dar más luz? ¿Qué tan libres son para expresar lo que han descubierto? Ahí también necesitamos tener voz, los ciudadanos, para poder enterarnos, para poder tomar mejores decisiones y para participar. Importantísimo. Hay un artículo muy bueno de PopLab
que quizá valdría la pena, bueno, no sé si tú tienes la liga y si no la compartimos en otro momento, que sería muy bueno que todos leyeran. Y por otra parte, a mí me gustaría preguntarte, ya sé que es una de esas preguntas imposibles, pero ¿a ti te parece acertado, digamos, o cercanamente acertado esa proporción de 76% de agua para uso agrícola y el resto para pues consumo humano y empresarial? O a mí me estorba que no aparezca la industria, toda la industria, prácticamente no hay una industria que no use agua. Empecemos por la industria minera, la refresquera, que es lo que tenemos a la mano, pero la automotriz, o sea, usan unas cantidades estratosféricas de agua. Entonces yo no me quiero ni imaginar cuánto es el 76% del agua del país y cómo hacen esa medición. Exacto. Esa medición es, así como te comento, hacen el balance hidráulico en función cuánto llueve, cuánto se evapora, cuánto escurre a través de la cuenca y con estas diferencias sacan un número que asignan a la infiltración y entonces en función a ese número es la disponibilidad de agua que hay en tal o cual acuífero, restando un porcentaje, me parece que es un 20 o un 30% a un gasto ecológico, que así le llaman, y entonces restado de esto el agua que llueve, que se evapora, que supuestamente se infiltra, es el balance y de ahí determinada la disponibilidad. Y en función de esa disponibilidad categorizan los acuíferos como en estrés bajo, alto o medio. Y en función a esto dan concesiones, permiten mayores aprovechamientos, aumentan las concesiones, etcétera. Pero esto está completamente fuera de la razón y fuera del mecanismo natural de cómo funciona el ciclo del agua y cómo circula en nuestro planeta, cómo circula esta agua. Entonces, está desvinculado. Por supuesto que estos números del 75% de agua para el campo puede estar más cerca, incluso puede ser mayor, porque si hay un campo ineficiente, conocemos la situación porque hay muchos más casos y porque se viene señalando desde los años 60 el caso en La Laguna, en Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, eh, pero ahí la situación es súper dramática, perdón, súper dramática. Hay una asociación que está en defensa del río Nazas que ha señalado que alrededor del 40% del agua más, es decir, alrededor del 140% se extrae del acuífero en esa zona. Y las consecuencias pues, están bien conocidas, ¿no? El agotamiento en el acuífero, la profundidad a la que se tiene que sacar el agua es cada vez más y más y más profunda. Esto en detrimento en algo que no hemos tocado todavía al momento, que es la calidad del agua, ¿no? Ese es Ujú. otro punto que es fundamental, que va íntimamente ligado con la vida, ¿no? Con una vida saludable, un medio ambiente saludable y la posibilidad de preservarla, la vida, la nuestra, la humana y la de las especies. Entonces, ahí está ese punto también, que es Ese fundamental. punto nos estamos enterando, por ejemplo, bueno, ahora el problema en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, ¿no? Que encuentran que está contaminada con gasolina. Bueno, ya salió alguien de con agua o de no sé qué, diciendo que no es hidrocarburo, que no saben qué es, que ya para el lunes tendrán el resultado, pero bueno, el caso es que no parece ser potable. Luego está el problema del agua de Chapala, la gente que vive por ahí, la cantidad de niños con afecciones renales y de otro tipo, impresionante. En Puebla, la gran contaminación de agua, y eso por mencionar algunos. Y ese es un problema que tampoco aparece en el documento, ¿no? Eso es parte
del el derecho a la salud también a través de tener un agua limpia. Y yo, cuando veo estas cosas, por ejemplo, estaba yo escuchando, no voy a recordar el nombre de la persona que estaba hablando sobre el problema del agua en la Benito Juárez. Yo, desgraciadamente, no le creo ya a las instituciones, justamente porque nos mienten o nos doran la píldora. Ese es un hecho que tenemos que definitivamente decirlo, ¿no? Entonces, dando el beneficio de la duda y lo que sea, pero el problema de la contaminación del agua y el problema del uso ineficiente, indebido, corrupto y demás por parte de industria, no se menciona en este documento y eso es como de conocimiento más o menos público. Entonces, eso a mí me pone en alerta, ¿no? Bueno, perdón por interrumpir, pero yo creo que sí hay que mencionar que esto no aparece, ¿no? Claro, no, de ninguna manera interrumpes, al contrario, es sumamente importante poner énfasis en ello. En realidad, la situación de la crisis del agua en México está en gran medida dada por la extracción de agua de manera desmedida. Si este documento pretende señalar la problemática y hacer una propuesta de cara a un nuevo periodo de administración de un poder ejecutivo, creo que debería de contener al menos una mención de esa agua para la industria. No existe. Es grave, gravísimo. Entonces, bueno, no sabemos cuál es la intención o por qué no se señala. A mí, desde un punto de vista ciudadano, no como una persona que tiene más datos y más información con respecto al agua, sino simplemente como un ciudadano, pues lo que percibo es que se está señalando al sector de la agricultura como el mayor poseedor de los derechos o el mayor consumidor de agua en el país, y como que serán ellos los que tengan que hacer más esfuerzos para reducir su consumo. Y bueno, pero ¿y la industria? Creo que no nos están diciendo todo, ¿no? El documento no lo menciona, o sea, simplemente no lo menciona. Entonces, creo que hay que poner énfasis, foco en ello, porque son grandísimos consumidores. Ese documental basado en un documento de investigación de PopLab es revelador. Tienen cifras que no son fácilmente accesibles. Fue un trabajo de investigación bastante arduo, y hacen una comparativa muy interesante en relación al consumo de agua que reporta la Coca-Cola en Holanda, con datos que reportan en Holanda y lo que dicen acá en México. Y es revelador. No tengo el enlace en este momento, pero ya sea vía Twitter o en la siguiente emisión, prometo tenerlo disponible o ponerlo en la descripción, en los comentarios de este video, para quienes gusten, nuestros amigos, consultarlo, puedan tener ese enlace y puedan acceder. Lo acaban de publicar. Este PopLab tiene ya 2 o 3 años investigando sobre este tema de las refresqueras, las embotelladoras de agua. Y este último video tiene datos muy interesantes que nos permiten dimensionar de qué tamaño es el problema, ¿no? Y en realidad las cifras que reporta la Conagua no coinciden con la realidad. Entonces es un foco rojo que yo creo que todos los ciudadanos deberíamos de conocer. Así de simple. Entonces, muy buena fuente de investigación. Cita también algún estudio que es muy importante, que también vamos a hacer referencia aquí en próximas emisiones, porque ahí hay datos también muy reveladores. Hay un estudio en relación, bueno, perdón, este de PopLab habla de agua para las refresqueras y agua embotellada, pero también existe un estudio, no de PopLab, de otros, de una institución académica, que hizo un estudio en relación a las cerveceras, y también los datos son muy reveladores. Entonces,
Bueno, hay mucha información. Sin embargo, no está siendo analizada bajo un criterio fundamental para proteger la vida, sino estamos hablando de criterios económicos. ¿Y cuánto vale la vida? La vida no tiene precio. Alguna vez escuché una charla de Enrique Dussel en donde decía, la vida no tiene precio, la vida tiene dignidad. Creo que es muy profunda esa reflexión. Pero hablando de un derecho humano, como el derecho humano al agua, tenemos que hacer estas reflexiones y tenemos que encontrar cuál es el argumento más importante para defender nuestra vida. Adelante. Sí, no, qué bueno que hablas de eso porque nuestra intención, y fuimos, Gustavo y yo, explícitos, era, yo esperaría que, por ejemplo, el equipo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Nos viera como aliados en esta discusión, ¿no? En esta presentación que estamos haciendo, en estas preguntas, en estas dudas, más que como atacantes. Creo que si volteamos la percepción, ¿no? Si la cambiamos, bueno, como ciudadanos preocupados, porque nos preocupa a todos, porque nos afecta a todos, ¿no? Yo espero que pueda haber por ahí una oreja abierta, un oído abierto a esta presentación. Esa sí fue una intención explícita que comentamos Gustavo y yo. Entonces, decir, por ejemplo, que no estamos viendo la industria aquí reflejada, las empresas, pues nos parece preocupante, ¿verdad? No estar viendo el problema de la contaminación del agua, sabemos, bueno, el río Sonora, bueno, ya hablé yo de varios cuerpos de agua altamente contaminados y que no aparezca aquí como, ni siquiera como acto de contrición, ¿no? A mí sí me parece preocupante. Entonces yo creo que ese debe de ser el tono, ¿no? Estos ciudadanos preocupados, ¿no? Y que pueden enviar estas preguntas, estos comentarios en plan de verdad van a renovar, de verdad, órale, están diciendo que participemos, órale, ahí va nuestra participación en la medida en la que podamos. Yo sí quería resaltar eso, ¿no? Y luego, bueno, pues podemos seguir porque si no nos van a dar hasta las 11, hasta las 11 de la noche, pero aquí hay una cosa no sé si yo soy demasiado quisquillosa, bueno, sí sé que soy demasiado quisquillosa, pero algo que me molesta un poquito y es esta redacción, esta cuestión. Dice, nuestro país es rico en agua, pero no está distribuida de manera equitativa. Mientras el sur del país tiene una gran abundancia de agua, padecemos de escasez por sequía en el centro y norte, donde se encuentran los mayores focos de desarrollo económico, ¿no? Este párrafo es raro porque uno, pues la naturaleza, me imagino que tiene su parte en la, entre comillas, distribución del agua, ¿no? Ya nos dirá Gustavo qué tan cierta es esta aseveración, si no hay sequía en el sur, si no nunca hay sequía en el sur. Y si es una cuestión de sequía, bueno, pues no es una cuestión de distribuir equitativamente, ¿no? Hay algo aquí que no marcha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Podemos aprovechar el agua del sur, vamos a alterar el hábitat natural del agua y del sur para que los del norte tengamos, acuérdense del problema de Nuevo León y todo lo que eso generó, ¿no? Esa es una cuestión que habría que ver, ¿no? Cuando los pobladores de este lugar de Puebla cerraron la planta de Bonafont y se dieron cuenta de que les reditó en un beneficio enorme. Bueno, pues es eso, estamos alterando, bueno, están alterando
el agua, el uso del agua, para una industria totalmente indebida, ¿verdad? Embotellar el agua, digamos. Bueno, indebida, ya saben en qué sentido, ¿no? Porque no debería de existir eso, ¿no? Entonces, este parrafito, y luego, si los mayores focos de desarrollo económico están en el norte, ¿de dónde han sacado el agua? Dado que nos han estado diciendo que el agua es esencial para el desarrollo económico. Simplemente este párrafo a mí me prende lucecitas por todos lados. Sí, y tienes toda la razón. Yo, más que quisquilloso, estaría completamente alarmado. Desde el subtítulo, ¿no? Transformación con obras estratégicas. O sea, estamos hablando de una transformación a través de obras y no una transformación a través de estrategia. Creo que lo primero que tenemos que hacer es sembrar, es poder desarrollar y fortalecer una estrategia de cómo vamos a enfrentar la crisis que hemos provocado durante 40 o 50 años, ¿no? En función a esto, tomar decisiones, cambiar los paradigmas, fundar una estrategia en donde colaboren académicos, sociedad civil, los ciudadanos, todos los sectores, pero con una estrategia, ¿no? Aquí habla de obras estratégicas, no de una estrategia, no de una base y no de un fundamento y no de una idea, sino a través de obras. Y esto para Exacto. mí es completamente un foco rojo, es una alerta tremenda, porque entonces solo estamos pensando en obras, estamos viendo que pues, cuánto vamos a asignar en obras, y esto es tremendo. Ahora, el enfoque de entrada en la descripción de este párrafo dice que nuestro país es rico en agua. ¿Esto qué significa? Si estamos hablando que a nivel mundial el agua no se ha establecido como una mercancía, como un objeto, como algo de intercambio. El agua es un derecho. Entonces, ¿a qué se refiere con que nuestro país es rico en agua? Caray, es de profundidad. Hay que analizarlo con detalle. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Y por otro lado, habla exactamente como tú nos mencionas, que no está distribuida de manera equitativa. Bueno, así pasa en los países semidesérticos, ¿no? México es un país semidesértico y no tiene abundancia de agua. Hay abundancia en algunas regiones en donde las precipitaciones son mayores, en donde hay más vegetación, en donde el suelo retiene más humedad y hay zonas en proceso de desertificación muy grande, grandes desiertos incluso, ¿no? O sea, no solo tenemos los grandes desiertos y no hay zonas de transición y que está en proceso de desertificación, que es del centro hacia el norte. Entonces, aquí no veo yo una estrategia, ¿no? Más bien veo un beneficio a través de recursos en obras. Habla acerca de la escasez de sequía en el centro y en el norte y nuevamente vuelve a mencionar desarrollo económico. Estamos viendo un documento que está tratando el agua como una mercancía. En realidad, en eso vamos a fundamentar nuestro futuro. Seguimos con la idea del desarrollo económico. Estamos regresando a los años 70. Si pudiéramos revisar un documento de esos años, estaríamos viendo este crecimiento estabilizador y este tipo de palabras, pero que tienen el mismo sentido, ¿no? Entonces, no estoy encontrando yo algo nuevo, algo de avanzada, algo que nos dé señales que hay una propuesta que esté viendo la problemática de la crisis del agua en México, más allá de una noticia de que las presas están en un nivel bajo. Claro, están en un nivel bajo y las razones no es nada más la sequía o el cambio climático, sino la sobreexplotación de los acuíferos. Esto es fundamental. Adelante.
Bueno, y como para rematar, y eso sí me preocupa, digo, ya añadirás tú algo más acerca del número de cuencas y todas esas cosas que está diciendo y que existen proyectos para aprovechar el agua de nuestros ríos, ¿no? Antes de que se descarguen en el mar. Bueno, ¿qué se ha hecho al respecto? No se ha hecho nada, en fin, qué se puede hacer, cuál es la viabilidad de todas estas propuestas, digamos. Y lo que me, otra cosa que me resulta, pues, hasta cierto punto alarmante, ¿no? Es este párrafo que dice, al mismo tiempo, asegurar la tecnología necesaria para la desalinización del agua de mar. No sé qué significa asegurar la tecnología. La verdad, no, eso no tiene sentido para mí. Ya la tienen y la quieren resguardar de asegurar. ¿Qué es eso? O asegurar que que se tiene la tecnología. Por cierto, está bastante mal escrito bastante mal redactado. Hay confusiones, hay ambigüedades, bien inconvenientes. Pero bueno, no sé qué es asegurar la tecnología. Asegurar que se tenga la tecnología, pero bueno, lo primero que yo pensé es, uy, ahora le vamos a dar en la torre al mar, ¿no? Ahora a acabarnos el agua del mar. ¿Qué vamos a hacer con la sal que se desprende de esa desalinización, ¿no? Y aunque lo circunscriben a Baja California y Sonora, ya sabemos que en Sonora ese gobernador que tienen ahí ha estado ya desde que es gobernador, ¿no? Con el asunto calladito, calladito de la desalinización, lo quiso mantener en secreto, no pudo. Guadalupe Correa bastante. Y esa es una parte, es esa sensación, ¿no? Confiar en las instituciones y luego pensar, híjoles, ahora se van a echar el agua del mar, ¿no? Por decirlo de una manera muy coloquial. Sí, otra vez estamos centrando la posibilidad del desarrollo en la tecnología. En, sí, ¿a qué se refiere con asegurar la tecnología? Asegurarla es comprarla. México no tiene tecnología. El desarrollo de la tecnología de las membranas y de la ósmosis inversa, que es el proceso por el que se lleva a cabo esta desalinización, no es propiedad mexicana. No hay patentes mexicanas, no hay fabricantes mexicanos, todos son fabricantes extranjeros y muy vinculados con el Banco Mundial, ¿no? Para darnos una idea de qué estamos hablando y qué tipo de negocios estamos hablando. La tecnología para desalar agua de mar es costosa la implementación, es decir, la inversión inicial para la infraestructura es costosa porque son grandes tanques, son grandes sistemas de bombeo, son grandes filtros, son muy grandes edificios para alojar los equipos de membranas, etcétera, y es todavía grande, muy grande el costo de operación. Entonces, si lo vemos en términos económicos, pues es costoso. Es más costoso que cualquier otro tipo de tecnología que se utiliza actualmente para obtener agua potable. Pero suponiendo que hay un lugar en donde realmente no existe agua, que se agotó todo el recurso posible para poder tener agua potable, bueno, estaremos dispuestos a pagar lo que se necesite para tener esta agua. Pero ¿qué pasa si solo evaluamos la parte de la inversión que se hace en fierros, ¿no? En la tecnología, que aquí le nombran de manera general, asegurar la tecnología? Pero ¿qué pasa con el ambiente, como tú dices? ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con las costas? Aquí habla muy específicamente y es algo como que pareciera que el documento lo recortaron de varias partes y lo fueron pegando de acuerdo a algún interés específico, porque en un plan general están siendo muy específicos con los proyectos de Baja California y de Sonora para el agua en específico desalada y qué van a hacer con la salmuera. Este, esto, por supuesto que llama la atención en un documento que tendría que plantear estrategias, plantear algo más
en el terreno de las ideas, en el terreno de la posibilidad de hacer cambios. Están hablando de algo muy específico como la desalación de agua. Es muy sospechoso, ¿no? Como tú dices, Estela, llama mucho la E atención. implicaría que pagarían un costo altísimo los usuarios de esa agua desalinizada, ¿no es cierto? Sí, ya existen plantas desaladoras en el país, ¿no? En Baja California, en Oaxaca, en Cancún. ¿Cómo creen que se suministran de agua estos hoteles que están en las zonas hoteleras? Tienen grandes sistemas de desalación de agua que les proveen, que les proveen el agua dulce en sus hoteles. Y si no me creen, cuando vayan a Cancún, prueben un poco del agua que sale de la llave y notarán un cierto sabor salado, ¿no? Eso es señal de dónde viene, cuál es el origen de esta agua. Prácticamente todos los hoteles de las grandes cadenas hoteleras que están ahí en Cancún, pero no solo en Cancún, también hacia Oaxaca, hacia algunas otras partes, ¿no? Hay sistemas de desalación en todo el país. El problema es que a grandes escalas desalar agua representa un daño ecológico enorme en la costa, ¿no? Habla, y esto es escalofriante, ¿no? Habla ya muy específicamente de qué van a hacer con la salmuera. Entonces, es un hecho, ¿no? Es un hecho que estos proyectos se van a llevar a cabo. Aquí dice, exactamente dice, asegurando que las descargas de salmuera no afecten ecosistemas marinos. Pues si la Uf, descargas al mar, los vas a afectar, ¿no? A menos que, pues ahí les va una idea, ¿no? Que pongan una fábrica de sal, ¿no? Con la salmuera, que la desequen y que obtengan sal, ¿no? A menos que tengan previsto algún sistema distinto al, al que normalmente se utiliza de devolver el agua de rechazo, que técnicamente así es como se llama, el agua que se rechaza, que es el 50 o el 60% del agua marina que se mete al sistema, solo obtienes un 40% de agua dulce y el otro 60% está altamente concentrado con sales. Entonces, eh, y se habla de que este proyecto es para llevar agua, sobre todo el de Sonora, es para llevar agua a través de un acueducto a los valles de Arizona. Cuidado, cuidado con eso. ¿Qué nos están diciendo con esta parte? Es delicado. Adelante. no, pues yo creo que hemos tocado puntos que nos interesan a todos, ¿no? Hay un punto que no hemos tocado y que sí que hay mucho interés, lo mencionó Alex Gutiérrez, por ejemplo, él pregunta si ya leímos la propuesta del Partido Verde sobre el aprovechamiento del agua pluvial. Ese es un tema que interesa mucho, quizás no lo vayamos a ver aquí. Yo no sé si valga la pena ver las métricas que nos muestran, que son tablas y si no sabemos de dónde vienen esos números ni qué son, ya, pues es un poco como que perder el tiempo. Lo puedes mostrar para que la gente vea, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, pero básicamente creo que hemos cubierto. Obviamente Gustavo ha hablado como experto, yo no, yo he hablado como ciudadana preocupada, tanto por el uso como ciudadanos, ¿no? Que hacemos y que en un intento reflexivo, pues sí debemos de tomar nuestra responsabilidad si estamos utilizando de manera responsable el agua. A mí me llama mucho la atención cómo de verdad, en general, a la gente no le importa. Sí hay, como que no hay, ve la cantidad de agua que sale. Es que es un problema, yo pienso mucho más general, de esa mentalidad de desperdicio, esa mentalidad de dar por sentado que ahí está, que ahí la tenemos, ¿no? Y que aunque sí estamos viviendo problemas fuertes de agua, en el momento en que sale por la llave, volvemos al viejo hábito y no usamos de manera eficiente el agua, no hacemos intentos, lo veo en todos lados. Entonces, yo estoy preocupada por eso, yo asumo mi responsabilidad, trato de ser más eficiente y como Gustavo dijo algo muy importante,
informarnos. Y esto para mí es informarme, y todo lo que él plantea es informarme, informarnos para tener fundamentos y poder reclamar o poder sugerir o poder decir, que era parte de lo que yo hablaba ayer. O sea, si no tenemos conocimiento, pues no podemos no podemos hacer una crítica, un análisis, una argumentación, nomás vamos a reaccionar. Yo cuando menos creo que hay que reconocerle a Claudia Sheinbaum que haya hecho un proyecto como sea que esté, porque nos da un algo de donde partir. No nos dejan así en, bueno, vamos a ver qué hacemos con el agua. Eso creo que hay que reconocerlo. Y bueno, esas cifras, esas tablas que está mostrando, yo me lo, esos numeritos y esas cosas, no. Entonces, yo quería terminar con eso, Gustavo, y pues tú termina con lo que tú quieras terminar, ¿no? Sí, bueno, te agradezco. No nos estamos despidiendo todavía porque me gustaría ver si podemos darle lectura a algunos de los comentarios que hay. Pero antes de esto, quiero señalar este párrafo que me parece también muy importante. Y esto confirma mis sospechas al leer el documento en relación a que no hay una idea, no hay un planteamiento de hacer un cambio en el paradigma de cómo se está midiendo, de cómo se está administrando el agua de manera general desde la Conagua. Dice, igualmente tendremos que recuperar nuestras estaciones hidrometeorológicas e incrementar nuestra medición de disponibilidad en los acuíferos más sobreexplotados. O sea, no están hablando de medir los acuíferos, no están hablando de conocer más de la geología, de cómo se recargan, cómo los estamos sobreexplotando, cómo es, cuál es la velocidad de infiltración del agua, porque si succionamos más agua de la que podemos meter, pues evidentemente pasa lo que realmente sucede en la realidad, que es que el nivel se va abatiendo y abatiendo y abatiendo, y el agua que se va infiltrando jamás va a encontrar, va a alcanzar la superficie de ese agua si seguimos extrayéndola a mayor velocidad. Entonces, este parrafito me dice que la intención es solo incrementar estas estaciones hidrometeorológicas en donde se mide precipitación, evaporación y algo de vientos, temperatura. Eso es una estación hidrometeorológica y con esto determinar la disponibilidad en los acuíferos más sobreexplotados. Esto me da terror, ¿no? Y aquí termino. Sí, sí, sí. Estela, no sé si quieres agregar algo más. Leemos No, algo de los ya, comentarios. ya nos aterramos, aterramos bastante. Sí, sí, sí. Pero Eh, está bien, toda esta información es vital que la tengamos, ¿no? Muy importante para poder, pues, tomar una acción, ¿no? Saber lo que nos está, cuando menos sospechar un poquito, ¿no? De si lo que nos están diciendo va por buen camino o no va por buen camino. sí, me parece que, bueno, esa sería una primera, digamos, aproximación, una revisión a este documento. En realidad, las tablas y los números que nos dicen ahí no dicen gran cosa, no nos dan elementos. Sin embargo, este último párrafo que les leí dice mucho, sabiendo un poco más leer entre líneas, más que lo que textualmente están diciendo o lo que aparentemente quieren decir. Atrás dice más lo que no dicen, ¿no? Dice el documento, dice más lo que no se está viendo, lo que no se está tratando de manera estratégica. Y eso es preocupante. Entonces, bueno, pues no sé si quisieras leer algún comentario, Estela, o los leo yo, tú dime, No, léelos tú si quieres, ya he referido, ya he hecho referencia a algunos, algunos. pero sí, o sea, Bueno, pues yo sí quisiera agradecer primero a Estela la
posibilidad de tener este programa, retomarlo. Hace años hice un primer programa haciendo un análisis de otro tema, pero la idea es retomar este canal, poder hacer más programas. Prometo profesionalizarme un poquito más en el manejo del software para poder tener una emisión sin contratiempos, pero les agradezco todavía más su atención. Gracias a Hazel Margarita Castro, gracias a Alex Gutiérrez, gracias a Arturo el Mariachi Ninja, un abrazo muy grande, Mayela Palacios, al Guayabo, que nos acompañó también, Guayabo 2223. Tenemos a, pues básicamente ellos nos acompañaron durante la transmisión. Agradecerte a ti, Estela. Muchas gracias por estar por acá. A Mayela Palacios, no sé si la Sí, mencionaste. creo que la mencioné, pero Mayela Palacios, claro que sí, un saludo muy fuerte, muchas gracias por estar aquí y ojalá pues podamos difundir un poco más de esta información. Voy a editar el video para que quede disponible ya desde donde sí pudimos transmitir, ¿no? Ujú. Bueno, pues yo te agradezco a ti también haberme invitado así en calidad de ciudadana. Y bueno, creo que reproduzco muchas de las preocupaciones, de los sentires y de las ideas pues de gente como yo, ¿no? Común y corriente, ¿no? Y aquí Mayela, por ejemplo, dice interesante y revelador, pero aún así mínimo nos podemos dar una idea. No sé si antes nos enteraban de los planes. Yo es la primera vez que me entero de todo ello y puedo opinar al respecto. Y esa es justamente parte de nuestra idea aquí. Esa es una manera de participar, dando a conocer, ¿no? Claro, la participación puede ir más allá. Pero bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Yo creo que yo también aprendí bastante, aunque no lo crean. Y bueno, pues nos vemos en otra ocasión. Pues muchas gracias, Estela, por el contrario, Una seguramente. cosita, Ujú. mañana es el debate, lo va a presentar Adriana Buentello, y después van ella, Ricky Leaks y Gustavo, no recuerdo su apellido, van a hacer el postdebate. Entonces sí me gustaría que estuviéramos ahí. Bueno, yo voy a estar ahí, digo, voy a estar de escucha, ¿verdad? Yo no tengo mucho que decir. Pero bueno, ahí los invitamos también. Claro que sí, vamos a estar pendientes y bueno, como les mencionaba, voy a editar el video, voy a cortar la parte que pues fueron casi 40 minutos, una disculpa nuevamente, para que esté disponible y poder difundir un poco más esta información. A Mayela Palacios, muchas gracias por estar aquí, por tus comentarios. También a Hazel Margarita, muchas gracias por tus comentarios y la participación que siempre interactuamos en los chats. Me parece que es parte de lo que los ciudadanos tenemos que estar haciendo, más que hacer tanta crítica y estar enfocados en otros problemas, tenemos que ver lo que nos está afectando directamente y que va a afectar de manera irreversible lo que suceda de aquí en adelante en el futuro de este país. Es muy importante estos temas. Y sí, hay planes. Cada sexenio se presentan los planes, se presenta en cada sector, incluyendo este sector en materia hídrica, se presentan datos, se presentan, yo les llamo cartas de buena voluntad, porque finalmente no nos dan muchos datos, pero sí nos dan, digamos, una visión más o menos gruesa de hacia dónde se van a dirigir. Entonces, es parte de lo que platicamos y cómo hicimos este análisis. Espero que les sea de utilidad y les agradezco nuevamente su participación, su asistencia y envíennos más preguntas, por favor. Es muy importante escucharlos. La interacción es fundamental en esto. Aquí los expertos, todos somos expertos potenciales, todos tenemos que aprender. Así es que les agradezco mucho. Bienvenidos a este canal y esperemos que sea una puerta abierta para escuchar ideas, para poderlas discutir y hacer análisis y sobre todo generar conciencia. Por último, quisiera presentar un par de láminas, un par de fotografías. A ver, las tenemos aquí.
compartirles una que nos envía Estela. Vamos a ponerla por aquí. Y me parece que es absolutamente genial. Aquí la tenemos. No sé si ya está, si ya está en cuadro. Ya, no se ve completa, pero Déjame se ver si. entiende. Ah, sí, sí, ya veo que no está completa. A ver si de alguna manera la podemos reducir un poco para que se vea bien. Más completa. Ahí está completa. Vamos a ver si es mejor así. Bueno, a la viejita, a la mujer anciana le salen 2 gotas, ¿verdad? De la tubería se desperdicia el agua. Ahí está perfecto. Es muy buena esta. Hay fuga de agua, hay desperdicio de agua, hay uso indebido del agua en las refresqueras, etcétera, etcétera. Sí, es reveladora, ¿no? Y exactamente esa es la realidad. Hay una señora pues muy lujosa en una tina, ¿no? Y a Ujú. final de cuentas, pues, la representación de los menos favorecidos por el sistema, pues con una carencia, apenas una gota, ¿no? Y esa es una realidad, eso lo vivimos en las ciudades, lo vivimos en el campo, es para la reflexión, ¿no? Y finalmente yo quisiera compartirles también una imagen, ya para que nos vayamos todos a descansar. Les agradezco que nos hayan acompañado. Está por aquí. Vamos a ponerle que sí. Está. Bueno, es una cita que me parece pues, muy importante. Permítanme darle lectura. Y dice, la modernidad ha logrado inventos extraordinarios, pero no ha observado los efectos negativos. En ello la ciencia se ha vuelto irracional. No se está viendo la destrucción de la vida, que es lo más vulnerable que existe en el universo. Es una frase de Enrique Dussel y bueno, pues también los invito a que exploren de su bibliografía, que es muy vasta. Es un pensador de nuestros tiempos que ha dejado muchos documentos y muchas ideas en las cuales podemos basarnos para poder defender, sobre todo defender la vida. Enrique Dussel, un gran pensador de nuestro tiempo, y ahí está su página de internet, enriquedussel.com, y de ahí pueden descargar absolutamente todos los libros que él escribió. Entonces los invito a que le echen un vistazo, quien no lo conozca, y creo que van a encontrar información interesante. Ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, Estela. Un abrazo Un enorme. abrazo, buenas noches. Muy buenas noches. Nos vemos pronto.